Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Antonio González Juárez. Soy alumno de la materia de dinámica del grupo, que está en el horario de 11 a.m. a 12 p.m. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que corresponde a la unidad número 4 de esta materia, el cual se titula Cinética de una partícula, impulso y cantidad de movimiento. Para comenzar, debemos de hablar sobre el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Para esta ocasión, debemos de integrar la ecuación de movimiento respecto al tiempo. Para obtener el principio de impulso y cantidad de movimiento, la ecuación que obtengamos nos servirá para resolver problemas los cuales implican la fuerza, velocidad y tiempo. En cinemática, la ecuación de movimiento de una partícula de masa m puede escribirse de la siguiente manera, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas será igual a la masa por la aceleración, que esta a su vez será igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, donde la aceleración y la velocidad se miden a partir de un marco de referencia inercial. Ahora bien, al reordenar los términos e integrarlos entre los límites de la velocidad, que es igual a la velocidad inicial cuando el tiempo sea igual al tiempo inicial, y la velocidad sea igual a la velocidad final cuando el tiempo sea igual al tiempo final, obtenemos la siguiente ecuación, la cual nos dice que la sumatoria de las integrales del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo será igual a la masa que multiplicará a la integral de la velocidad inicial a la velocidad final de v. Ahora bien, cuando nosotros resolvamos esta parte de nuestra ecuación, vamos a obtener lo siguiente, lo cual nos dice que las sumatorias de la integral que va del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo será igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. A esta fórmula se le conoce como principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Ahora bien, esta fórmula nos proporciona un medio directo de obtener la velocidad final, la cual denotamos como v sobre índice 2 de la partícula después de un lapso de tiempo especificado, cuando la velocidad inicial de la partícula se conoce y las fuerzas que actúan en ella son constantes o pueden expresarse como una función de tiempo. Ahora bien, para entender mejor esto, debemos de comprender también lo que es la cantidad de tiempo lineal. Regresando a esta ecuación, tenemos la estructura, la cual nos dice que la masa por la velocidad y la masa por la velocidad inicial. Lo que nos dice estas dos partes de nuestra ecuación es que son dos vectores distintos, los cuales nos van a indicar la cantidad de movimiento lineal que tiene una partícula. Ahora bien, como m, que es nuestra masa, es un escalar positivo, el vector de cantidad de movimiento lineal tiene la misma dirección que nuestra velocidad, y su magnitud, la cual sale de multiplicar la masa por la velocidad, tiene unidades de masa y velocidad. En el sistema internacional tenemos que es los kilogramos, que van a multiplicar a los metros sobre segundo, y en el sistema inglés está representado como
el slug, que multiplica a los pies sobre el segundo. Bueno, estas dos son las que se ocupan respectivamente. Ahora bien, también debemos de saber lo que es el impulso lineal. Pues lo vamos a interpretar que es la cantidad vectorial que mide el efecto de una fuerza durante el tiempo en que la fuerza actúa. Ahora bien, va a salir cuando nosotros integremos esta parte de nuestra ecuación que hemos estado viendo. Cuando nosotros integremos a la fuerza respecto al tiempo, nosotros vamos a poder obtener el impulso lineal. Como el tiempo es un escalar igual positivo, el impulso que actúa en la misma dirección de la fuerza y su magnitud tiene unidades de fuerza-tiempo, las cuales son Newton por segundo en el sistema internacional y libra por segundo en el sistema inglés. Ahora bien, si la fuerza se expresa como una función del tiempo, el impulso se determina mediante la evaluación directa de la integral. Y bueno, en este caso particular, si la fuerza es constante en cuanto a magnitud y dirección, el impulso de la fuerza resultante es el siguiente, el cual nos dice que el impulso va a estar representado por I, y a su vez será igual a la integral que va del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo. Como lo había mencionado anteriormente, el impulso inicial será al integrar nuestra ecuación anterior, pero a su vez será igual a que la fuerza multiplicada por el tiempo final menos el tiempo inicial. También se puede encontrar de esta manera. Ahora bien, gráficamente lo podemos representar de la siguiente manera. Cuando nosotros lo grafiquemos, vamos a obtener dos tipos de curvas. Uno, cuando la fuerza no es constante, y el otro cuando nuestra fuerza va a ser constante. Ahorita voy a mostrar cuáles son esos dos casos. Bueno, por medio de gráficas. Ahora bien, cuando nuestra fuerza no es constante, vamos a obtener nosotros la siguiente gráfica, la cual pues es el área bajo una curva, pero esta curva va a ser, como lo he dicho, una curva, la cual pues esto representa nuestra fuerza, y como no es constante, es una fuerza que va a variar, por eso tiene esta forma. Y cuando nuestra fuerza es constante, vamos a obtener una gráfica pues muy diferente, ya que se suele obtener un rectángulo de esta manera, ya que esto nos va a representar a nuestra fuerza constante. Muy bien, pues ahora les voy a plantear la siguiente ecuación, la cual vamos a utilizar cuando nosotros tengamos que resolver algún problema de aplicación. Esta ecuación pues es la que ya hemos venido trabajando anteriormente,
pero está de una manera pues mejor planteada, la cual pues es que nuestra masa va a multiplicar a la velocidad inicial más la sumatoria de la integral en un intervalo de tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo. Esto será igual a la masa por nuestra velocidad final. Ahora bien, nosotros vamos a poder utilizar esta fórmula al despejar nuestra velocidad final, que es la finalidad que nosotros estamos buscando. Pero, ¿qué nos expresa esta fórmula? Bueno, nos expresa la cantidad de movimiento inicial de la partícula en el instante 1, más la suma de todos los impulsos aplicados a la partícula en el intervalo de tiempo que es del instante inicial al instante final, equivale a la cantidad de movimiento final de la partícula en el instante final, o sea, cuando nuestra partícula ha llegado a su respectivo, ha hecho un respectivo desplazamiento y ha llegado a su posición final, pues igual tiene un tiempo final. Ahora bien, también hacemos uso de diagramas de cantidad de movimiento, los cuales son los siguientes. Tenemos que estos diagramas nos van a ayudar a poder nosotros comprender mejor un problema cuando se nos plantee. Ahorita les voy a explicar de una manera más detallada lo que significa este diagrama de cantidad de movimiento. Ahora bien, bueno, si alcanzan a ver, estos dos son indican, estas dos partes nos van a indicar la dirección y la magnitud de las cantidades de movimiento inicial y las cantidades de movimiento final de la partícula, o sea que nos van a ilustrar estos movimientos que va a tener nuestra partícula, los cuales pues se representan como m por v sub 1 y m por v sub 2. Lo que nos va a representar es el diagrama de impulso y es una forma de representar que la partícula que se muestra, que muestra todos los impulsos que actúa en ella cuando se encuentra en algún punto intermedio a lo largo de su trayectoria. Lo que nos quiere decir este punto es de los impulsos que va a sufrir nuestra partícula cuando va a querer llegar de un punto a un punto B. En este trayecto, nuestra partícula sufre algunos impulsos y esto es lo que nos va a representar, pero la suma de estos dos nos va a dar a nuestro mv sub 2, lo cual pues significa nuestro último movimiento. Ahora bien, si nosotros
queremos dividir a nuestra función, bueno, a nuestra ecuación que ya hemos obtenido anteriormente en sus diferentes componentes de x, y y z, es muy fácil, ya que para obtenerlos en los diferentes componentes, lo único que debemos de hacer es pues reescribir esta ecuación, pero al hacer eso debemos de considerar que los valores que vayamos a colocar en nuestra ecuación deben de ser los que actúan de acuerdo a nuestros diferentes componentes. Por ejemplo, si es un valor en x, lo que vamos a hacer es que la masa va a multiplicar a la velocidad inicial, pero que está actuando en x. Entonces va a ser masa por velocidad inicial que está interactuando en el eje x, más la sumatoria de la integral del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo, que será igual a la masa que multiplica a la velocidad final, pero que está actuando en el eje x. Ahora bien, si nosotros queremos calcular una velocidad que está actuando en el eje y, lo que debemos de hacer es sustituir y poner que la masa multiplica a la velocidad que está actuando en el eje y más la sumatoria de la integral que va del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo, la cual será igual a la masa por la velocidad que está actuando en el eje y, que en la velocidad final. Y por último, tenemos que si nosotros estamos trabajando con un diagrama de 3 componentes y queremos encontrar a z, lo que debemos de hacer es sustituir los valores de la masa, de la velocidad inicial, pero como en este caso queremos encontrarlos en el eje z, pues debemos de colocar los valores que están en el eje z y se sustituye z más la sumatoria de la integral que va del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo, que será igual a la masa por la velocidad que está actuando en el eje z y en la velocidad final. Bueno, por último, les voy a compartir el procedimiento que se debe de seguir para el análisis de los problemas que se propongan más adelante. Ahora bien, este análisis que yo les propongo no significa que sea el único o el que se debe de seguir por regla general. No. Sin embargo, es una de nuestras recomendaciones para que se pueda hacer el análisis de cualquiera de los problemas que se presenten. Ahora bien, comenzamos con el diagrama de cuerpo libre, el cual será comenzar pues a establecer la referencia inercial, lo que viene siendo x, y y z. Normalmente se representa de esta manera: x, y z. Este es nuestro primer planteamiento. Después de ello
debemos de establecer la dirección y el sentido que va a tener nuestra velocidad inicial y final de la partícula. Debemos después de ver qué dirección va a llevar nuestra partícula. Debemos de establecer eso. Una vez que ya hemos establecido qué dirección lleva nuestra partícula, pasamos al siguiente paso. Si no, antes recordar o hacer mención de esto, es que si tenemos a un vector desconocido, lo que vamos a hacer es que vamos a proponer o debemos de suponer que el sentido de sus componentes están en direcciones positivas, o sea que nuestro vector que no conocemos al 100%, lo debemos de considerar como que sus componentes siempre deben de ser positivas, o sea que deben de ir en este sentido. Jamás los debemos de poner hacia acá. Esto es un error y al hacer nuestro cálculo estaremos en un error, por lo cual deben de ir siempre en sentido positivo cuando se tiene un vector desconocido. Ahora bien, como procedimiento alternativo podemos omitir hacer nuestro diagrama y podemos hacer diagramas de impulsos como lo hicimos hace un momento, que poníamos que nuestra partícula llevaba este movimiento y el cual hacíamos hace un momento, en el cual poníamos que nuestros dos diagramas de cantidad de movimiento indicaban pues la dirección en los que iban, y que es el del medio, nos representa el impulso que nuestra partícula va a adquirir a través de su trayectoria, que va a ser de este punto a este punto. Podemos utilizar cualquiera de estas dos representaciones, la cual se nos haga pues mucho más fácil de comprender. Ahora bien, después de este primer paso, vamos al segundo, el cual se llama, o el cual lo hemos denotado como el principio de impulso y cantidad de movimiento. En este paso ya nosotros vamos a aplicar pues fórmulas, más que nada, de acuerdo a los datos que tengamos en nuestro problema que se haya propuesto. Podemos utilizar la fórmula que hemos planteado hace un momento, la cual nos dice que la masa va a multiplicar a nuestra velocidad inicial y vamos a tener que sumar la sumatoria de la integral que va del tiempo inicial al tiempo final de la fuerza respecto al tiempo, la cual será igual a la masa por la velocidad final. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un problema el cual propone que nosotros utilicemos al eje X y Y, lo que debemos de hacer es que vamos a aplicar los datos de las fuerzas que estén aplicando en la velocidad en el eje X y vamos a colocar nuestros datos que nos proporcione el problema en esta fórmula, pero siempre recordando que vamos a utilizar solamente los valores de X y después vamos a plantear otra fórmula que en realidad es la misma, pero ahora con los valores de Y en la velocidad inicial y también en la velocidad final, como lo he comentado hace un momento. Bueno,
Ahora es importante tener en cuenta que todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre, que lo he dibujado anteriormente, crearán siempre un impulso aun cuando algunas de las fuerzas no estén trabajando o que nosotros pensemos que no están trabajando, van a crear un impulso, lo cual pues va a afectar a nuestro movimiento final, ya que toda fuerza va a tener cierto impulso, aunque nosotros pensemos que no, para que nuestro movimiento final suceda. Ahora bien, las fuerzas que son funciones del tiempo se integran para obtener el impulso. Gráficamente el impulso es igual al área bajo la curva, como lo he explicado hace un momento. Recordamos que había mencionado que nuestro impulso gráficamente pues es lo que nosotros obtenemos mediante este gráfico. Nuestro impulso puede ser de esta manera cuando la fuerza no es constante. Sin embargo, cuando nuestra fuerza es constante, obtenemos una línea recta. Y esto lo que nos provoca es un área bajo la curva. Esto sería nuestro impulso. Bueno, esto sería todo por parte de la teoría que venimos manejando en este tema, que es cinética de partículas, impulso y cantidad de movimiento. Posterior a esto, vamos a trabajar con un problema para que toda esta teoría quede mejor comprendida. Gracias.